Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues nos vamos a disponer a sacar cuadernito, a sacar módulo abrimos en la página 131 y cuadernito abrimos y vamos a colocar como título guía 15, sistema digestivo en animales. Bueno, muy bien, como ya lo realizaron, estamos en la página 131 donde ustedes hicieron un laboratorio, ¿cierto? Para evidenciar la digestión y la importancia de la masticación por medio de caramelos, uno entero y uno triturado, ¿cierto? Donde se evidenciaba que se disuelve antes el caramelo que está triturado. ¿Por qué? Porque las partículas están más pequeñas y la digestión empieza a actuar mucho más rápido, ¿cierto? En este caso pues estábamos hablando de la glucosa en el cuerpo porque pues es el caramelo, ¿cierto? El carbohidrato, y además pues se va a transformar en glucosa. Muy bien, vamos a hablar de la reflexión cognitiva, conexión con el proyecto transversal de seguridad vial, ¿sí? Acá nos presentan una situación y nos dice cómo debemos actuar como peatones. En este momento pues cada uno va a leer la contextualización, el texto, ahí nos habla de cómo nos debemos comportar, que los niños deben ir de la mano con los adultos, que debemos respetar normas, cómo debemos caminar por la vía, ¿cierto? Dice qué importante tiene para los peatones transitar por los lugares adecuados. Pues la importancia, chicos, que debemos fijarnos ahí es el cuidar y proteger nuestra salud integral, nuestra vida, ¿cierto? Entonces es el cuidado que tenemos que tener en cuenta en ese momento. Dice, ¿cómo consideras que es la movilidad y la circulación dentro de la institución? Bueno, dentro de la institución pues a veces en los descansos se genera un poco de intransigencia en el desplazamiento porque hay chicos que corren, otros de pronto van caminando y se chocan y pueden generar hasta un accidente, ¿cierto? Algo que se debería hacer o que recomendarían ustedes, yo creo que es de marcar los lugares de juego y los lugares donde tenemos que caminar adecuadamente. También se podría evitar correr por los pasillos, por las escaleras, que es donde de pronto se puede generar un accidente, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, en este proceso, digamos, de seguridad vial. Vamos a pasar entonces a la parte conceptual de esta guía. Vamos a colocar conceptualización en el cuaderno, por favor. En este momento paramos el video y colocamos la conceptualización. Dentro de la conceptualización ustedes tienen unas imágenes pedidas o solicitadas con anterioridad que vamos a ir pegando a medida que se vayan explicando. El aparato digestivo tiene unos órganos, cumple una función y hay una acción o proceso que se ejecuta. El conjunto de órganos está dividido en dos: las glándulas anexas y el tubo digestivo. Dentro del tubo digestivo encontramos boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, vesícula biliar. ¿Y qué proceso se realiza? Pues la digestión, que es la transformación de alimentos en sustancias asimilables. ¿Asimilables por qué? Porque nuestro cuerpo las tiene que integrar al torrente sanguíneo para que viajen hasta el lugar donde se necesitan esas sustancias. ¿Qué función cumple el aparato digestivo? Es el transporte, la secreción, la absorción y la excreción de las sustancias de pronto que ya no se necesiten. Esto hace parte del aparato digestivo. Dentro de la misma digestión
o sistema digestivo se cumplen 4 grandes etapas. La ingestión que se da en la boca, ¿cierto? La digestión que inicia en el estómago, la absorción que se da tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, y la eliminación que se da en el recto y llega al ano para ser excretada. Entonces, estas dos imágenes ya las podemos pegar. Pausamos video, vamos pegando en el cuaderno. ¿Listo? Ahora bien, como ya pegaron las imágenes, nos vamos a la página 132. En la página 132 encontramos la conceptualización del módulo, que nos dice, bueno, con tu maestra vamos a definir las partes que tiene el sistema digestivo en humanos, ¿sí? Entonces no lo vamos a hacer ahí en el libro, ahí vamos a colocar revisar cuaderno, o está en el cuaderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a definir cada uno de los órganos y no nos va a alcanzar este cuadrito, entonces lo vamos a hacer en el cuaderno. Como yo ya les dije que es el sistema digestivo en el primer mapita, aquí está más específico, ¿sí? Dice, ¿qué es el sistema digestivo? Es el conjunto de órganos encargados de la digestión y absorción de sustancias nutritivas. ¿Qué función tiene? La transformación de alimentos en sustancias simples que puedan pasar a la sangre y ser asimiladas por las células. El sistema digestivo consta de los siguientes órganos. Entonces ya sabemos cuáles son los órganos y cuáles son las glándulas anexas, ¿cierto? Que es las que hablábamos arriba. Dentro de las fases de la digestión encontramos la masticación, insalivación, deglución. Masticación y salivación en la boca, deglución en la faringe, en el esófago, digestión estomacal. Como su nombre lo dice, la digestión inicia en el estómago. La asimilación, que también es digestión de carbohidratos e hidratos de carbono, que se da en el intestino delgado. Y la defecación que se da, pues la formación de ese se forma como tal en el intestino grueso, pasa al recto, que es la terminación del intestino grueso, y llega aquí al ano para salir del cuerpo. Muy bien, ahora esto lo vamos a copiar en el cuaderno, o los que tengan la posibilidad de imprimirlo, pues lo imprimen y pegan las imágenes en el cuaderno bien bonitas. Resulta y pasa que en ese proceso de digestión tenemos unos órganos y unas glándulas anexas. Tienen ahí unos numeritos especificando cómo funciona. Primero que todo, pues el alimento debe ingresar por la boca, donde se realiza el proceso de masticación, se humedece con la saliva y se forma el bolo alimenticio, ¿sí? Luego de la boca pasa al esófago por la faringe, pasa al esófago. El esófago pues es un tubo musculoso donde se conecta la boca al estómago, ¿cierto? Y por donde se va a degluir lo que es la comida. Entonces por ahí va a pasar, y ese tubo musculoso realiza movimientos que permiten el paso del alimento hasta llegar luego al estómago, que sería el número 3. En el estómago se une con los jugos gástricos. ¿Qué es el estómago? Es un saco muscular. Cuando llega el alimento al estómago, los jugos gástricos empiezan a cumplir su función, ¿sí? Entonces, qué importante es cumplir esa función, ¿sí? Debe estar recubierto pues por una capa para proteger las paredes del estómago, debe ser gruesito, el pH es muy bajo, luego esto quiere decir que está ácido, ¿sí? Que es ácido el pH y los jugos gástricos, y esto se convierte en quimo. Esta sustancia luego se va a llamar quimo. Luego va a pasar al intestino delgado, ¿sí? Va a pasar al intestino delgado
o intestinos pequeños, donde ahí se van a unir. Por eso todas estas tienen el número 4, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, porque los jugos pancreáticos y la bilis se unen junto con el intestino delgado para formar ese quimo en kilo, una sustancia básica, que ya no sea ácida para el cuerpo, sino que sea básica. ¿Qué quiere decir esto? Que el intestino delgado está dividido en 3 partes: duodeno, yeyuno e ileón. En el duodeno es donde se unen los jugos pancreáticos y la bilis, que ayudan a convertir esta sustancia en una sustancia asimilable para el cuerpo. En el resto del intestino delgado hay unas vellosidades que permiten el paso de las sustancias asimilables al torrente sanguíneo. ¿Por medio de qué? De esas mismas vellosidades. Entonces, por medio de las vellosidades van a pasar al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo, la circulación, es la que permite el paso de estos nutrientes a todo el cuerpo. Luego pasa al intestino grueso. ¿Qué pasa al intestino grueso? Aquellas sustancias que no se asimilaron, que no sirven, que de pronto son tóxicas. Entonces pasa al intestino grueso. En el intestino grueso se hace la última reabsorción de agua que necesita el cuerpo. El intestino grueso está dividido en 2 partes, el colon y el recto. El colon es donde se hace la última reabsorción de los alimentos, ¿sí? El agua, el líquido, y se condensa para formar las heces fecales. Y en el recto se almacenan esas heces fecales hasta que llegan después al número 6, que es el ano, para eliminar esas toxinas por medio de las heces en nuestro cuerpo. Entonces, estos son los órganos del sistema digestivo en humanos. Entonces los copiamos o los pegamos y estamos muy pendientes pues de la explicación que se da. Resulta y pasa que aparte de cada órgano hay algo que se llama enzimas que participan dentro de este proceso digestivo. Como hay diferentes enzimas, ¿sí? Cada una cumple una función. Estas dos diapositivas que les voy a mostrar no las vamos a copiar ni a pegar, simplemente me van a escuchar. Yo les quería hablar pues de las enzimas porque son sustancias que aceleran el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque ellas ayudan a descomponer diferentes alimentos, ¿sí? Diferentes componentes. Por ejemplo, hay una muy importante que es la enzima que se llama proteasas. Las proteasas lo que hacen es rompimiento de las proteínas para que puedan ser sustancias pequeñas asimilables, ¿sí? Eso es lo importante de tener en cuenta. Aquí pues les dejo como dato curioso qué enzimas de pronto participan dentro de cada cosa, ¿sí? Aquí nos habla de pectosas, del ácido clorhídrico, que obviamente cuando decimos ácido clorhídrico quiere decir que es un ácido más no una enzima como tal. Pero por ejemplo acá en la parte gástrica podemos hablar de las proteasas para que ayuden a el rompimiento de las mismas proteínas, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar al 3.2. Como ya definimos lo del 3.1, vamos a pasar al 3.2, donde nos dice, teniendo en cuenta la explicación y orientación de tu docente, vamos a unir los conceptos con el término. Entonces dice, conducto que nace en la faringe. Bueno, ahí tenemos la faringe. Ahí podríamos corregir la faringe en vez que nace en la boca, ¿sí? Entonces podemos corregirlo ahí en el módulo. Luego, concentra el alimento de los desechos sólidos. Concentra y almacena los desechos sólidos. Muy bien, el intestino grueso. El intestino grueso, que es el número 5. Se utiliza para recortar, degradar y triturar y moler los alimentos. Muy bien, los dientes, que es el número 6.
Última porción del sistema digestivo. ¿Cuál será la última porción? El recto, muy bien. Almacena el alimento en las aves. Bueno, esto lo vamos a hablar más adelante, pero les voy a decir en qué lugar se almacena. Se almacena en el buche. El buche, que es el 9, ahí es donde se almacena el alimento en las aves. Dientes. Los dientes no, lugar donde se inicia la digestión. Muy bien, el estómago, que es el número 2, es donde se inicia la digestión. Se inicia la digestión de grasas y de carbohidratos o hidratos de carbono. Muy bien, yo lo había dicho que es en el intestino delgado, que sería el 4. Tritura alimentos en las aves. Bueno, el lugar donde se trituran los alimentos en las aves es la molleja. ¿Por qué? Porque las aves no tienen dientes. Entonces vamos a colocar ahí el número 10. Segrega la bilis, el hígado, muy bien, el 8. Y por último, lubrica la boca y humecta el alimento, la saliva, que es el número 7. Y nos quedaría así: 1, 5, 6, 3, 9, 4, 10, 8 y 7. Ahora bien, nos dice el punto 3.3 que sinteticemos en el cuaderno el proceso digestivo de cada uno de estos animales. Yo les mandé unas imágenes con anterioridad de unos cuadritos que especifica cómo se cumple esa función. Aquí nos habla de los invertebrados y en esta de los vertebrados, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Resulta y pasa que hay tipos de digestión, ¿sí? Intracelular, extracelular y mixta. Mixta, pues cuando se combinan las dos anteriores. Cuando hablamos de intracelular es como en nosotros los adultos, que hacemos la digestión dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que ahí se hace la digestión. Extracelular es como en los hongos, que como su cuerpo estructural es muy rígido, no permite la entrada directa de las moléculas grandes. Entonces, ¿qué necesita? Él lo que hace es mandar enzimas, que son sustancias que aceleran el proceso digestivo, y separar esas moléculas grandes y convertirlas en moléculas más pequeñas, partículas que puedan ingresar al cuerpo para terminar el proceso digestivo. Eso se llama extracelular, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los hongos? Intracelular, lo que hacemos nosotros. Además, hay organismos que tienen aparato digestivo y hay organismos que no tienen aparato digestivo. Hay organismos que tienen aparato digestivo completo y hay organismos que tienen aparato digestivo incompleto. En este caso, pues, en cada cuadrito se dice quiénes tienen qué tipo de digestión, ¿cierto? Políferos intracelular, cnidarios mixta, plantelmitos mixta, anélidos extracelular, moluscos extracelular, artrópodos extracelular, equinodermos extracelular. Luego se dice qué células tiene cada uno de estos organismos y además cómo es la estructura del sistema digestivo o aparato digestivo en cada uno de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de los políferos y los cnidarios no tienen como tal un aparato digestivo, pero sí tienen unas partes donde se lleva a cabo la digestión, ¿sí? Como la boca, los tentáculos, las cavidades gástricas. De los plantelmitos en adelante ya tenemos un sistema digestivo, aunque en algunos es incompleto porque solo tienen un orificio de entrada y de salida, es el mismo, y una cavidad gástrica, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, aquí ya dicen boca y ano, ¿qué quiere decir? Que cuando tienen boca y ano es un sistema digestivo completo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo debe tener un tubo gástrico, ¿sí? Que se convierte en intestino, faringe, laringe, etcétera, etcétera. Una cavidad gástrica, que es el estómago, y debe tener dos orificios, uno de salida y uno de entrada,
¿Sí? Listo, esto por los invertebrados. Ahora en los vertebrados encontramos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Si nos damos cuenta, ellos ya tienen un sistema digestivo completo donde tienen un orificio de entrada y un orificio de salida. Ahí se explica cómo está formado cada uno de estos órganos, ¿cierto? Y qué función cumplen. Pero por ejemplo, en las aves que no tienen dientes, ellas lo que tienen es algo que es llamado molleja, que es una bolsa muscular donde se tritura el alimento, ¿sí? Y tienen algo que se llama buche, que es donde se almacena el alimento, pero aparte tienen un estómago donde se digiere o se hace el proceso digestivo como tal, ¿sí? En las aves es donde cambian los nombrecitos de las partes del sistema digestivo. Otra cosa, en los mamíferos rumiantes, ellos tienen 4 cavidades gástricas. En este caso, pues la vaca tiene 4 cavidades gástricas. Ellos tienen esas cámaras de fermentación digestiva. ¿Por qué lo digo de fermentación? Porque si nosotros hemos escuchado que las vacas, en las heces de las vacas sale el gas metano, que es un gas contaminante para el medio ambiente, es porque ellas hacen ese proceso de fermentación por medio de la digestión, ¿sí? Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces con estos quedaría listo. Pegando estas dos imágenes en el cuaderno, colocamos punto 3.3 y pegamos las dos imágenes. Muy bien, ahora vamos a pasar a la aplicación del conocimiento. En la aplicación del conocimiento nos dice: completa el siguiente párrafo con las siguientes partes. En el cuadrito que tenemos ahí en el módulo falta una palabra que es bilis. Dice: en la boca, perdón. Voy a ponerlos acá todos rojitos para que ustedes puedan diferenciar lo que voy a escribir o lo que vamos a ir escribiendo. Van leyendo mientras tanto, mientras yo voy colocando y ustedes van analizando cómo quedaría. Primero, en la boca muy bien, dientes, trituran el alimento y la saliva, los humedece, pasa por la faringe y luego por el esófago, muy bien, por el esófago hasta llegar al estómago, donde se mezcla con los jugos gástricos, pasa al intestino, delgado y se mezcla con los jugos pancreáticos y la bilis, que es producida por el hígado. Por último, pasa por el intestino hasta salir de los organismos. ¿Sí? De esta manera quedaría el 4.1. Muy bien, vamos a pasar al 4.2, que nos dice: frente a cada enunciado coloca verdadero si consideras que es verdadero o F si consideras que es falso. La digestión empieza en el estómago. Muy bien, verdadero. ¿El ácido clorhídrico es una enzima? No, falso, porque yo ya les había explicado. Muy bien. ¿Las paredes del estómago deben ser protegidas? Verdadero. ¿Las proteasas son enzimas que rompen las proteínas? Verdadero. La pared intestinal interna, del estómago debe ser gruesa para favorecer la acción estomacal. Muy bien. La materia y la energía que necesita la obtención se obtiene de los alimentos. Verdadero.
El aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos en moléculas sencillas, verdadero. Mediante un proceso de absorción que ocurre en la vellosidad intestinal del intestino grueso, el alimento pasa a la sangre. Falso, muy bien, falso, porque es en el intestino delgado donde se pasa la sangre. En el intestino grueso solamente se hace la reabsorción y la formación de las heces. El papel más importante del intestino grueso es digerir los alimentos. Falso. ¿El riñón es una glándula digestiva? No, el riñón no es una glándula digestiva. Falso. ¿La saliva solamente sirve para ablandar el alimento? No, y ayuda también a formar el bolo alimenticio. ¿El buche ayuda a triturar los alimentos? Falso. El buche almacena los alimentos en las aves. El mesetero corresponde al intestino medio de los insectos, verdadero. La vejiga natatoria es un órgano hídrico de equilibrio en las aves, falso. Y la tortuga es un reptil sin dientes, verdadero. Así nos quedaría el 4.2. Bueno, chicos, entonces ahora pasamos al 4.3, donde marca con una X a el órgano en la especie que corresponda. Entonces vamos a mirar. Molleja, muy bien, en las aves. Buche, las aves. Cloaca, que es la parte final del intestino de las aves. Estómago, en todos, ¿cierto? Podemos colocar que en todos tienen estómago. Intestino. Glándulas salivales. Bueno, ahí vamos marcando todos con una X. Podemos pausar el video y cada uno va colocando a conciencia su X y más o menos de esta manera les debe quedar. Muy bien. El experimento que aparece en el 4.4 pues no lo vamos a hacer porque esto es de comprar algunos órganos de animales para poder observarlos y en este momento pues por la condición no lo podríamos hacer. Prepárate para el saber. Primero, observa las etapas de la nutrición de los animales en el siguiente esquema: ingestión, digestión, absorción y excreción. Bueno, vamos a seleccionar los órganos que cumplen cada una de estas. Ingestión dijimos que era la boca, digestión el estómago, absorción intestino delgado y excreción el ano. Entonces vamos a buscar esos órganos. Muy bien, la respuesta es la C. La leucemia afecta las células que forman los glóbulos blancos. ¿Qué función de las que cumplen estas células en la sangre se vería afectada cuando una persona cumple con esta enfermedad? Muy bien, los glóbulos blancos defienden la parte intestinal, bueno, la parte del cuerpo, ¿cierto? Todo el cuerpo. Entonces, es las defensas contra las infecciones. Las partículas de los alimentos pequeños llegan a las células mediante los procesos de... Ahí estamos hablando de transportes de sustancias, en este caso los transportes de sustancias, la ósmosis y la difusión. Respuesta sería la D. Muy bien, chicos, pues con esto terminaríamos el videíto, la clase del día de hoy. Preparados para un pequeño quiz en la próxima clase. Y además tareita que va a quedar como pues el día de mañana jueves no hay clase por entrega de boletines, sí va a quedar una tareita para la próxima clase, próximo miércoles, es la realización de un experimento de la guía número 16, la circulación. Este experimento pues como tal no está en la guía, sí, porque se le hizo unas modificaciones para que ustedes lo pudieran trabajar en casita. Entonces dice, una rama de apio como materiales que necesitamos. Entonces una rama de apio, un vaso de vidrio grande, colorante vegetal, de preferencia color rojo. Pues si no encontramos colorante vegetal, podemos utilizar el jugo de la remolacha o de pronto un frutiño, sí, un frutiño de color rojo.
y una regla. ¿Cuál es el procedimiento? Primero que todo vamos a tomar el vaso de vidrio transparente, le vamos a llenar de agua hasta la mitad, le vamos a agregar el colorante que tengamos, el frutiño, el jugo de remolacha o el colorante vegetal rojo si lo tenemos. Si no tenemos rojo, entonces de pronto un azul oscuro para que se pueda mostrar. Luego que ya tenemos esa mezcla en el vasito, vamos a coger la rama de apio como se muestra acá y vamos a cortar con ayuda de un adulto, su papá, su mamá, su hermanito mayor, su abuelita. Le van a pedir el favor de que con un cuchillito ellos vayan a cortar esta puntica de la rama de apio y la van a colocar en la mezcla así como se ve acá. Lo vamos a dejar hasta la próxima clase que ustedes me lo van a mostrar. Pueden utilizar si no un vaso de vidrio, un vaso de plástico. Y me lo van a mostrar la próxima clase, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Durante 4 días con la reglita van a medir cuántos centímetros ha subido la sustancia colorante en la rama de apio. Entonces van a medir cuánto ha subido, ¿sí? Y esto me lo presentan pues la próxima clase. Dios los bendiga, que tengan un excelente día, un abracito, se cuidan mucho, bye bye.